pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Perdón, para la gente que acaban de llegar, estábamos esperando unos minutitos para ver si llegaba más gente. Mi nombre es Lilian Jiménez, era militante del comité, trabajé con Américo por varios años y me volvió loca, le digo. Y ya me imagino que toda la gente que lo conocían saben el por qué. Y A mí también. a mí también, ¿verdad que sí? Pero con cariño, mucho cariño. Y vamos a comenzar entonces con un contexto de cómo es que nace el comité. Entonces, Edgardo va a leer unos datos biográficos y entonces comenzamos con una película a donde aparece Américo, 2 minutitos, 2 segundos, y entonces después de eso vamos a los testimonios. Después de los testimonios vamos a un poema leído por Edgardo y entonces tenemos una lista de nuestros compañeros que incluye Américo que han fallecido y entonces terminaremos con Américo Vadillo presente, que es un refrán muy latinoamericano. ¿Ok? Estamos aquí para honrar la vida de él y el trabajo. Era miembro del comité, del comité central del comité, que era una organización comunitaria en el Upper West Side y se convirtió en el comité Movimiento Izquierdista Nacional Puertorriqueño. Esta noche vamos a honrar el legado de Américo, que nos enseñó la historia de Puerto Rico, desarrolló la educación política, el marxismo en la organización y era uno de los fundadores de Unidad Latina, el periódico de la organización que luego se convirtió en Obreros en Marcha. Lo digo en inglés, although everybody I'm sure understands. El comité comes into being at a time of virulent anti-Puerto Rican racism because of the great migration of Puerto Ricans to the United States, but in particular to New York City. There was enormous social upheaval globally and nationally. There were national wars of liberation in Southeast Asia, Africa, Latin America. We had the civil rights movement in the United States, which had an enormous impact on all of us, as well as the anti-Vietnam War movement, which was a global phenomenon, and in the United States. And we had the formation of militant organizations like the Black Panthers, the Young Lords, and the transition of Movimiento Puertorriqueño Independentista to the Puerto Rican Socialist Party in order to secure housing for a revamped Manhattan. Urban renewal, and as we knew it, urban removal, was driving people of color out of Manhattan. El Comité is born from this push against gentrification. ¿Necesito leerlo en español? No. ¿Sí o no? Alguien dice que sí. ¿Alguien dice que sí? Mira. Sí. Sí. Ok, el comité surge en una época de racismo virulenta contra los puertorriqueños debido a la gran migración de puertorriqueños a los Estados Unidos y en particular a la ciudad de Nueva York. Había una enorme agitación social tanto a nivel global como nacional. Existían guerras nacionales de liberación en el sudeste asiático, África y América Latina. El movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos tuvo un impacto enorme en todos nosotros. También el movimiento contra la guerra de Vietnam, tanto en Estados Unidos como a nivel global, y la formación de organizaciones militantes como las Panteras Negras y los Young Lords. Además se produjo la transición del movimiento puertorriqueño independentista hacia el Partido Socialista Puertorriqueño para asegurar viviendas en un Manhattan transformado por los ricos, la renovación urbana, o como la conocíamos, la deslojamiento urbana, estaba expulsando a las personas de color de Manhattan. El comité nace como respuesta a esta presión contra la gentrificación. Bienvenido, gracias por participar esta noche. El pueblo unido jamás será vencido. Américo Vadillo Veiga. Jamás será
En noviembre de 1971 fui a una actividad política en el Bronx del movimiento independentista de Nueva York. Allí reencontré a Américo Vadillo Veiga, Catucho, a quien conocía de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, desde mediados de los años 60. Ese día también me presentaron a Federico Lora del comité, uno de los oradores del día. No volví a ver a Catucho hasta el... Pero fue en una de mis primeras visitas al storefront del comité junto a mi compañera María, quien pertenecía a la organización. Ese día, Américo impartía clases de educación política a los miembros de esa organización, entonces comunitaria. Lo había llevado allí uno de sus alumnos en la Universidad de Fordham. El Comité MIN en sus orígenes era una organización que nace de la lucha de una comunidad hispana, mayormente puertorriqueña, del West Side de Manhattan, contra el programa de renovación urbana de la ciudad que pretendía sacarlos de allí. La comunidad se organiza y le hace frente a las autoridades y rescata varios edificios de vivienda. Esta lucha los lleva a cobrar cierto grado de conciencia social, por lo cual deciden convertirse en una organización política. Para esa transición, cuestiones fundamentales de organización y teoría política, así como de identidad nacional y cultural, entre otras, para desarrollar un programa político. Américo, sociólogo y educador por excelencia, era la persona ideal para esa tarea, por su compromiso con la lucha por la independencia de Puerto Rico, la liberación de los oprimidos y su formación académica y política. Américo ofreció clases de historia de Puerto Rico, la emigración puertorriqueña a los Estados Unidos, histórico, teoría y práctica, y la disciplina y ética revolucionaria. Además de sus conocimientos y su manera de transmitirlos, este compañero se ganó nuestro respeto y cariño por su caballerosidad, nobleza, su rechazo a los prejuicios sociales y su espíritu democrático y solidario. En nuestra organización se buscaba desarrollar una educación liberadora que junto con la praxis nos llevara no solo a crear una resistencia a la opresión que se ejerce desde las estructuras de poder, sino también a la transformación de la sociedad en una más justa, igualitaria y democrática. A fines de la década de los 70 y principios de los 80, Catucho colaboró con el North American Congress for Latin America, NACLA. Luego, nuestro compañero se estableció definitivamente en la República Dominicana, en el barrio Gurabo de Santiago de los Caballeros. Allí continuó su trabajo como sociólogo y educador y su lucha política por la emancipación de los oprimidos. Fundó junto a su esposa, la doctora Natacha Calderón, el Centro de Reflexión, Encuentro y Solidaridad ONERSP, frase del creol del campesinado haitiano que significa honor y respeto. Esta institución se define a sí misma de la siguiente manera, y citamos: creemos que cada persona, cada cultura,
cada pueblo merece honor y respeto. En sociedades como la nuestra, marcada por la desigualdad, por formas tradicionales y modernas de opresión y explotación, el honor y el respeto son aspiraciones insatisfechas por la mayoría y aún más de la población de inmigrantes pobres. Para satisfacer estas aspiraciones hay que luchar por la democracia, enfrentar la discriminación, la exclusión, los prejuicios y de la xenofobia. Requiere el sostén de una estrategia educativa a mediano y largo plazo. En nuestro aporte a la construcción de dicha estrategia, las escuelas comunitarias, como las que tenemos en Gurabo y en Bellavista, son una pieza clave. Cierro la cita. Américo contribuyó a la formación del personal docente de las escuelas desde ONER-RESPE. Fue autor, junto a otros educadores, del libro de texto Pedagogía de Tierra desde fuera de la vida, en 4 tomos. Santo Domingo, Fundación ONER-RESPE, Fundación Propagas, 2013. Nuestro compañero fue un gran luchador y excelente educador, hombre bueno en el sentido machadiano y talentoso, aficionado a la música, a la fotografía y a la poesía, solidario con las mejores causas del ser humano, en fin, un verdadero humanista. No fue un intelectual de Torre de Marfil, alienado de la realidad. Su praxis fue formidable complemento de su magisterio. Querido compañero, querido Catucho, gracias por tu ejemplo vivificador. Vamos a dar una muestra de unos extractos de la película Rompepuertas, a donde salen varios miembros del comité, pero en particular Américo. Y lo voy a enseñar ahora. ¿Qué van a hacer con ustedes? Con nosotros, no sé. No, ya voy a buscarnos casa. I don't know what they're going to do with us. They'll have to look for a place for us. Como 5 o 6 años que nos botaron afuera. People next door were kicked out 5 or 6 years ago. They're in the Bronx. ¿Qué clase de gente va a vivir aquí si votan a ustedes? Ellos tendrán su idea, los ricos. Porque los ricos son los The rich are grabbing everything. They push the poor to the side. con todo. Nosotros los pobres vamos para orillitas, para el lado. Si votan a ustedes, ¿de dónde van a vivir? Tendremos que buscar sitio. Tiempo, y hay años, como 3 años. We'll have to find another place soon. I've been looking for a place for 5 years already. Tengo que esperar a 2 años. Al proyecto. Si no They sent me to the projects, but I have to wait about 2 years. Buscarnos nosotros sitios para vivir. ¿Tienen alguien que les ayude? Nosotros, tenemos a alguien. We don't have anybody to help us. We're alone. Somos solos. I feel wonderful when I'm turning on a door and moving in a family. I feel beautiful, you know.
like I'm doing something that I always wanted to do. This thing about liberating apartments should go all over the world to show the private landlord, show the system that people who deserve the right to live where they want and how they want. I wish I could liberate a whole neighborhood, a whole 20-block area, like the West Side of Manila. De la política a que crees que el voto te dan el derecho de robarle a otro. Politicians who steal from us, watch out, because the Puerto Rican people are waking up. Own newspaper. Pueblo boricua. The operation moving started with 4 families, and then we have come up to the point of 190 families, which consists of 38 buildings. Now, we also have squares in Morningside, Chelsea, Delancey, Chinatown, Lower East Side, Brooklyn, Bronx, and other parts of the world, like Puerto Rico, Italy, Saigon, and so on and so on. If I go forward, Queríamos mostrar por lo menos esos segunditos de Américo que parece con Carmen en la película. Y entonces ahora vamos a comenzar los testimonios y did I stop sharing? Sorry. Yeah, I stopped sharing, right? Yeah, you're good. Okay, thank you. So, la persona, entonces, primero que queremos presentar es María Say. Hola, buenas noches. Yo conocí a Catucho a principios de los 60. Yo siempre digo cuando éramos católicos, al menos cuando yo era católica. En la juventud, en una organización creada en Puerto Rico por un sacerdote que vino de España, era un sacerdote diocesano, y creamos la organización de la Juventud de Acción Católica. Ahí yo conocí a Catucho. Más tarde entré a la Universidad estaba en la Universidad de Puerto Rico y ahí creamos una organización de la Juventud Universitaria Católica. Esta organización progresó más allá de una organización católica. Fue una organización estudiantil donde en colaboración con miembros de la Juventud Obrera Católica llevábamos a cabo una serie de cursillos de capacitación social. Y Catucho, al igual que René y otros compañeros, éramos parte de esa organización. Cuando terminé en la Universidad de Puerto Rico, pues no volví a ver a Catucho hasta principios de los 70, cuando ingreso al comité y me encuentro en los typesetters, donde se estaba tirando el periódico de la organización, a Catucho. Y de ahí, pues, participé en la organización por unos años con él. Catucho fue un amigo, un ser muy especial para mí en mi proceso de crecimiento y de capacitación política, tanto en los grupos de estudiantiles en la universidad como en la organización, en el comité. Fue bien importante. Me alegra muchísimo, me alegró el que estemos haciendo esto y podamos, él sea el motivo de reencontrarnos unas personas que fuimos bien parte unos de la vida de otros. Gracias por darme la oportunidad de recordar a un ser especial como fue Catucho. Gracias. Qué bien. Gracias, María, gracias.
Vamos entonces a comenzar ahora con Pedro Rentas. Como ya vieron en la película, Pedro era uno de los fundadores del comité. Pedro, ¿qué nos tiene que decir? Bueno, primero, buenas noches a todos. Todavía soy miembro del comité. Yo nunca he renunciado al comité. Yo me vine para Puerto Rico por cuestiones políticas y el comité se formó en el verano del 69 por una situación que estaba pasando, que nos estaban desplazando de nuestros hogares. A ver, yo sí vivía en un apartamento, pero la comunidad se había desbandado por completo. Y ahí organizamos el comité. Y la primera acción que tomamos fue coger las oficinas esas que teníamos, que era en la esquina del 88. Y ahí fue que yo conocí a Américo Vadillo, Catucho, mi hermano, mi compañero. Y el primer día que él iba a darle una clase, pues se regó por todo el barrio que iba a haber una clase de historia puertorriqueña. Todo el mundo esperaba que empezara hablando de los indios y de las flechas y cosas así. Y Américo le voló la mente a todo el mundo porque empezó con la situación política de Puerto Rico. El comité, las oficinas del comité no aguantaban una persona más porque toda la comunidad entró. Entró el bolitero que se llamaba Bobé. Entró uno de los que más mandaba por allí, que se llamaba Mandri. Entró el dueño de la tienda de discos, que se llamaba Bani. Y estaba toda la comunidad allí metida y se quedaron locos, impresionados con lo que Américo tenía que decir sobre Puerto Rico. Y ahí fue esa gran amistad que tuvimos con Américo. Una de las cositas de Américo, yo nunca lo entendí porque íbamos a hacer colectas para dar una cervecita. Las cervezas en ese tiempo costaban una peseta y Américo daba una peseta porque se iba a tomar una cerveza y ahí no pasaba más. Pero ese era Américo, las cosas que él hacía eran fuera de este mundo y yo le doy gracias por esto que están haciendo y estoy aquí en Puerto Rico a las órdenes de todos ustedes. Gracias. Gracias. Qué lindo. Una persona clave fue Orlando. Buenas noches a todos. Y es un placer pues ver a mis hermanos que fueron todos ustedes durante tantos años y un placer conocer a la nueva familia que no había conocido, a los hijos y a los hermanos y a los parientes de Américo Vadillo y le agradezco a ellos por habernos permitido tenerlo de nuestro lado por tantos años. Yo conocí al compañero Américo Vadillo a mediados del verano del año 1970 en la Universidad de Fordham, en el Rose Hill Campus en el Bronx. Allí los estudiantes puertorriqueños teníamos una organización estudiantil cultural que se llamaba El Grito. Y durante una de las actividades de nuestra organización, Américo se nos acercó para informarnos que la universidad estaba preparando una nueva materia, una nueva clase sobre la historia de Puerto Rico en Fordham. Y que él iba a ser parte de los que iban a estar presentando la clase junto con el profesor, el sacerdote Joseph Fitzpatrick, que era un sacerdote católico que había hecho un estudio sociológico en Puerto Rico sobre la migración del campo a la ciudad en Puerto Rico durante durante la década del 40 y los 50. Y creo que Américo formó parte del equipo de investigación del padre Fitzpatrick. Durante una de las visitas de Américo a la oficina del Grito, tuve la oportunidad y el placer de conocerlo y de dialogar con él. Tuve la oportunidad de conversar con él sobre el comité.
Le informé que yo era miembro de una joven organización comunitaria en la parte alta del oeste de Manhattan, en el Upper West Side, que se dedicaba a luchar por mejorar las condiciones de vida de los latinos en la ciudad. Y ella mostró un interés genuino e inmediato por intentar conocer más del comité y de la comunidad donde estábamos organizados. Le informé que éramos una organización compuesta por jóvenes latinos, pero mayormente puertorriqueños, algunos dominicanos y cubanos, que los puertorriqueños que formaban parte de la organización éramos en mayoría jóvenes puertorriqueños que habíamos llegado a los Estados Unidos a una edad bien tierna, bien joven. Algunos habían nacido en los Estados Unidos y algunos pues habían llegado a una edad un poquito mayor, y que el conocimiento de nosotros como grupo sobre la historia de Puerto Rico era bien limitada. Aunque teníamos elementos como por ejemplo Pedro y Nelson, que tenían conocimiento de las luchas de los nacionalistas en Puerto Rico, los conocimientos aún así estaban un tanto limitados. Él se interesó mucho al saber, ¿verdad?, que esta organización pues tenía estas necesidades, y él se interesó mucho en ver cómo él podía participar y podía ayudarnos. Yo le indiqué que teníamos una necesidad urgente de conocer la historia de Puerto Rico. Ahí, pues como él, envuelto en la academia, pues comenzó a hacerle muchas preguntas sobre la organización, su liderato, la dirección donde estábamos ubicados. Y ahí terminó la conversación y pocos días después se da cita al comité, conoce a la dirección, a los líderes del comité en ese entonces, y poco tiempo después se convirtió parte íntegra del comité. De ahí pues ya entonces yo me convertí en un estudiante, no en Fordham, sino un estudiante tanto de las clases de historia de Puerto Rico como de las clases de educación política dentro del comité. Y tengo que agradecerle a él porque yo creo que la formación mía como ser humano en este proceso de lucha, él tuvo una parte pero que bien fundamental de toda esa disciplina de estudio y de trabajo que yo y como otros compañeros pues desarrollamos en el comité, y le estoy eternamente agradecido por haber dedicado su tiempo para trabajar con nosotros, cogernos en el nivel de desarrollo que nosotros teníamos y ayudar a convertirnos en la organización que posteriormente pues nos convertimos en una organización pues ya más, con un carácter ya más político y un desarrollo de estudios científicos marxistas. Y estoy muy agradecido, ¿verdad?, de participar en este homenaje póstumo. Lamento no haberlo podido ver durante los últimos años, pero aquí estamos. Le agradezco. Bien, gracias. Gracias, Orlando. Una de las personas que tuvo una relación muy buena con Américo cuando estaban en el comité es Carmen Marte. Carmen, Américo era mentor tuyo. ¿Nos puede contar un poco? No pude ver a los hijos de Américo, la familia de Américo, because I came in late. Okay. Entonces voy a tratar de hablar español un poco. Américo, para mí, yo lo consideraba la persona que me ayudó a entender lo que es la política. Nosotros éramos ni nacionalistas en ese momento, pero éramos personas de la comunidad que estábamos trabajando con la comunidad. Pero cuando Américo viene, que Orlando nos presentó a él enseguida empezó un grupo de estudio. Tenía diferentes grupos de estudio dependiendo en cuál era tu nivel en ese tiempo. Yo fui parte del liderato del comité
Américo para mí fue una persona que me ayudó a entender el procedimiento de la lucha política en Puerto Rico, que no la sabía. Siempre estaba, cuando teníamos en las clases de estudio diferentes personas de diferentes niveles, y Américo era el tipo de persona que cuando le decía a alguien que era estudiante, intelectuales, y ellos presentaban su summary, el resumen, lo que hacían era decir lo mismo que decía el libro. Entonces siempre cogía y me decía, Carmen, ¿tú entendiste lo que dijo quien sea? Yo le decía, bueno, dijo lo mismo que dice el libro. Me dice, pues, ¿quieres explicarle a ellos lo que quiere decir? Yo decía, que me jodí yo ahora. Yo decía lo que yo entendía y me decía, así es que tienen que hacerlo, tienen que interpretarlo, no decir lo mismo. Pero siempre estaba, y después tenía una risa que yo no sé, que yo decía, Américo, you're not very nice. Pero siempre ayudaba a cualquiera que venía al comité con lo que entendían y lo que no entendían. Y en eso siempre estaba bien positivo en ayudar a cualquiera. Lo único que no le gustaba hacer era vender periódicos, y siempre estaba haciendo excusa para no vender periódicos. Y yo le decía que tenía que ir. Siempre estábamos peleando por eso, pero yo lo quise mucho. Me dio mucha pena cuando supe que él falleció. Él era una persona que nos ayudó mucho a nosotros entender la lucha, entender por qué luchar, entender por qué Puerto Rico tenía que ser libre, cosa que nosotros poco sabíamos, porque no nos criamos allá tampoco, muchos también de nosotros, y todo el mundo tenía mucho respeto para él. Y ustedes, los hijos, familia de él, tienen que ser muy orgullosos de ser su padre, familiar o lo que sea, porque para mí siempre ha sido y siempre fue un hermano que lo quise mucho. Y como dije, yo era parte también del liderato, pero y cuando íbamos a hacer Unidad Latina, Obreros en Marcha, y siempre estaba a tanto de todo y de todo el mundo. I can't say anymore. I love them very much. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias. Ahora tenemos un testimonio de uno de los estudiantes, uno de los alumnos de Américo en Santo Domingo, y lo va a leer nuestra compañera Lourdes García. Lulu. Llegó con sus típicas sandalias, la barba ya canosa y ese atuendo de tono polvo que parecía fundirse con los viejos muros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Traje fósforos, busque cada uno un par de velas, aunque la luz se vaya, hoy daremos el examen. En su mano izquierda, un libro de Durkheim. En la derecha, un legajo de papeles en blanco, apenas marcados con sociología, y una delgada línea, nombre, fecha y matrícula. Era la Universidad Autónoma de Santo Domingo de los 90, la de los tranques entre Balaguer, Bosch y Peña Gómez, la de las elecciones fraudulentas, la del país que transitaba a tientas hacia una democracia parida a empujones. Nosotros, jóvenes post-perestroika, atrapados entre largas filas para comprar gasolina y una frontera cerrada, testigos en primera persona de un nuevo mundo sin el Berlín dividido, encontramos en aquel profesor un manantial inagotable de preguntas y caminos por explorar. Vadillo no enseñaba, provocaba. Nunca levantó la voz. Nunca lo vi perder la calma. Aún con la más torpe de nuestras preguntas y la queja de analizar otro de Comte, el materialismo de Marx, la teoría del suicidio de Durkheim y la acción social de Weber. De su mano me sumergí en la anomia social de Merton
Navegué entre el darwinismo social de Spencer y la teoría funcionalista de Parsons. Fue él quien me empujó a zarpar por los mares pendulares de Foucault entre la vigilancia y el control social. No fue un profesor común y corriente, como no lo fueron la mayoría de los que nos guiaron en esa época. Sin duda, gran parte de lo que hoy soy, el razonamiento lógico y mi particular en este viaje, por los pasillos de un supermercado, con sus sandalias habituales y la barba más añeja. ¿Se acuerda de mí, profe? Claro, respondió tranquilo y quedo. Le reiteré, sea que lo entendiera o no, mi gratitud y respeto, como cada vez que pude. Su cuerpo físico partió ayer a lo etéreo. En su paso por la vida ha dejado una aurora fulgurante y más de un legado férreo. Que la tierra te sea leve, Américo Vadillo Viga. Gracias, Lulu. Gracias. Ahora vamos a comenzar con el compañero René López, que conoció a Catucho en Puerto Rico, en la UPI también, yo creo, pero se encontraron durante la época del comité. René. Muy buenas noches y saludo a Pedro, a Orlando, a todos los del comité, por tan fructífero tiempo de lucha allá en el comité en Nueva York de los 1970. Yo conocí a Chabu, eso vaya mismo también, a Catucho en la universidad, en lo que con María estábamos en el grupo de la JUC, Juventud Universidad Cristiana Católica, yo creo que era más cristiana que católica, que ahora yo me encuentro con ellos y le digo, en la época de los cristianos comunistas, segundo, etcétera. Pero ahí lo conocí y cuando fui a Nueva York a dar clases de maestro en Lehman College, allá en el Bronx, arriba, volví a encontrarme con Catucho y me llevó al comité. Me llevó al comité y ahí conocí a Orlando, Pedro Renta, todo el grupo, después María, y aprendí, lo más que yo aprendí fue que ahí yo comencé a entender lo que era el trabajo organizativo por la patria. No simplemente esperar unas elecciones, no simplemente pues decir y hablar, sino trabajar día a día en una organización con una meta, un objetivo y una práctica consecuente. Y eso me lo enseñó Catucho y a él se lo debo. ¿Por qué? Por mi experiencia en el comité con él. Posteriormente, yo salgo regreso a en Nueva York. Ahí tengo uno de los momentos más importantes fue conocer, la conocí en Perú, pero nos casamos en Nueva York y los padrinos fueron precisamente Catucho y María. Creo que no fue a un county clerk, llegamos cogiendo, fue un lío de eso, pero allí nos casamos y fue mi padrino de boda. Posteriormente, cuando regresé a Puerto Rico, producto de la experiencia que me dio Catucho, que me brindó Catucho trabajando en el comité con Pedro, con Orlando, con todo el grupo, llegué y me tuve que integrarme, me integré inmediatamente a una organización que fue el Movimiento Socialista Popular. Después del Movimiento Socialista Popular fundamos el Congreso Nacional Ostosiano y después de la unión con la NMI, que se convirtió en el Movimiento Independencia Nacional Ostosiano, el MIN, de la cual que todavía me reúno, o sea, organizativamente trabajo continuamente y consecuentemente todavía sigo esto en el MIN y actualmente estoy cooperando
con Francisco Hernández en la Casa Soberanista con el Movimiento Victoria Actuosiana. Ese trabajo, esa disciplina, indisciplina, porque no he sido muy disciplinado tampoco, no puedo decir eso, pero seguir ese trabajo organizativo lo aprendí con Catucho. Él me enseñó eso por su ejemplo, más que por lo que decía. Porque él cuando hablaba ponía los dos dedos en la mesa para ilustrar un punto, nunca me olvida eso. Y finalmente también, después que mi primer hijo, él fue el padrino de mi primer hijo. O sea, hicimos una relación de amigo, hermano y camarada en la política y en el espíritu de la lucha por la libertad y por la patria. Y a todos ustedes del comité, en memoria de Catucho, le doy muchas gracias por esa experiencia y gracias a él soy quien soy, con mis defectos y mis virtudes. Gracias, René. Vamos a comenzar entonces con Mari Arce. Mari, 2 a 5 minutos, por favor, para darle a la familia más tiempo. Gracias. Claro, es más, un minuto nada más. Yo realmente no recuerdo exactamente el día que conocí a Catucho, pero fue alrededor del año 1965. Pienso que lo tuve que haber conocido vía Manuel, que está ahí conectado, que era para el tiempo que nosotros éramos novios. Y ahí con él estuvimos en la Acción Católica, que ya lo mencionó María. Y él era el secretario general, o sea que ese era el cargo más alto. De hecho, Manuel era el vicesecretario. Y desde entonces ahí ya pude ver esas cualidades de Catucho como organizador, como líder, de cómo él podía ayudar a crear conciencia social, ¿verdad? En ese trabajo en la Acción Católica. De hecho, como parte de ese trabajo visitábamos comunidades muy desventajadas. Recuerdo cuando fuimos, por ejemplo, al Fanguito, que uno pues tenía que caminar por tablones encima del fango real. Y yo creo que de ahí de católicos terminamos marxistas, ¿no? Porque nada, al uno realmente enfrentar esa dura realidad social, uno tiene que de alguna manera no sé, comprometerse y posicionarse. Realmente para mí Catucho fue mi mejor amigo, era el mejor amigo yo creo que de Manuel y mío, mientras Manuel y yo estuvimos muchos años juntos. Él fue a nuestra boda, siempre cuando se fue él a Nueva York a estudiar a Fordham, él nos encargó a un grupo que nos quedáramos aquí para formar una nueva escuela, una alternativa de escuela. Estuvimos como un año reuniéndonos y leyendo y esto. Realmente la escuela nunca se llegó a concretizar, pero fue yo creo que un momento yo creo que muy importante para los que participamos. Realmente Catucho lo recuerdo como un gran amigo, como un hermano. La última vez que lo vi sería como a principios de noviembre, oye, a mí de noviembre, como a principios de los 90, a principios de los 90, que dio de un viaje a República Dominicana y pasé por Santiago de los Caballeros. Y ahí pues fue la última vez que lo vi, que estaba allí con Natacha y recuerdo siempre una mesa redonda con todos los hijos alrededor, él contando sobre el trabajo que hacían, el trabajo en la comunidad, el trabajo en la universidad, el trabajo, después sé de todo el trabajo que hicieron con la comunidad haitiana, de que ellos también tenían un trabajo educando a los muchachos de por allí de la comunidad, que si no recuerdo mal, en algún momento le escuché decir que inclusive
cuando iban a coger esos exámenes libres ¿verdad? Me imagino pasar de grado o lo que fuera, ellos a veces salían mejor que de los que estudiaban en colegios, ¿no? Porque imagínate, con Catucho ahí de profesor, eso era, me imagino, pasar muy bien, ¿verdad? Esos estudios. Nada, Catucho. Nunca te olvidaré, qué bueno estar aquí, qué bueno compartir con amigos, René, sé que está Manuel, con Cassandra, con María, personas que tantos años que no veo, así que nada. Catucho, siempre, ahora estoy rehaciendo álbumes porque están llenos de hongo, así que me he encontrado con muchas fotos de él, de Cassandra de niña. Así que siempre son muy hermosos recuerdos para mí. Gracias. María Teresa, ¿estás aquí con nosotros, María Teresa? Sí. Sí, ¿quieres decir algo, María Teresa? Claro. Bien. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hablar de mi papá es hablar de compromiso, es hablar de escritura, es hablar de amor, es hablar de familia, es hablar de presencia, es hablar de camino. Yo no me gusta hablar de pasado porque siento a mi papá muy presente y fue muy presente en mi vida. Presente desde el 87, ya que ustedes están hablando de fecha, vamos a hablar de fecha, pero yo creo que venimos desde antes. Yo estoy dentro de él desde antes, desde mucho tiempo. Y entonces yo viví mucho tiempo respirando de él y de mi mamá, y fruto de todo eso era la excelente relación que tenían entre ellos, esa coherencia, ese amor, esa entrega por los demás. Trabajaron mucho aquí por los derechos de los migrantes. Y ahora con la situación que está pasando en mi país, con los migrantes, lo mal que lo tratan, pienso, ay papi, ¿dónde estarás? ¿Cómo te estarás sintiendo con todo esto? Entonces, para mí la vida de mi papá es una celebración. Me siento muy honrada de ser su hija, me siento con un gran compromiso de seguir siendo, de seguir vibrando, siento mucha paz y mucho compromiso de seguir con eso que me hace sentir aterrizada, me hace sentir unida a los otros, unida a las otras. Entonces yo siento que elegí bien, elegí un excelente papá y una excelente mamá. Entonces, cuando me preguntó una de las señoras que si yo iba a hablar, yo soy el testimonio viviendo de mi papá. Yo soy la pequeña. Yo le decía, tú eres mi rey, papá. Y él se reía. Y nada, podría contar muchas historias, pero no hay tiempo. Lo que sí sé que decirle que mi papá me enseñó mucho y trabajé mucho con él en las escuelas, en la comunidad, en formación de maestras. Y él me decía cuando yo hablaba, escribe, ponte a escribir, que tú escribes. Y yo, sí, papi, yo voy a escribir, voy a escribir. Entonces, les agradezco y nada, continuar, porque él no está físicamente, pero está de otras maneras. Y también sentir eso y agradecer por eso. Gracias. Gracias por tu palabra. Aurora, ¿estás con nosotros, Aurora? Sí. Estoy aquí. ¿Quieres decir algo? Sí, claro. Bueno, me ha encantado escucharles porque muchas de las actitudes que describen realmente me han hecho recordar a mi papá, pero no mi papá el de los últimos años, sino mi papá el de los años previos, lleno de vida, de humor irónico,
un hombre noble, honorable, pero escueto. Entonces, yo realmente agradezco de haber tenido un buen papá, pero sobre todo un papá que me trajo dos regalos que para mí han sido muy importantes. Cuando apenas nací ya me había dado un regalo primordial en mi vida, que es mi hermana Cassandra, y luego me dio a mis otros dos hermanos, Sergio y Tete, y realmente desde que nací, Cassandra ha sido una luz en mi camino y esa relación se dio porque mi papá permitió que así fuera desde el principio. Y luego me dio otro regalo importante que es mi profesión. Yo me he dedicado a la educación, ahora soy maestra universitaria, me encanta investigar y estoy haciendo una tesis en currículo en la línea de cultura de paz, proyecto que me hubiera encantado compartir con mi papá porque es un enfoque de cultura de paz que tiene que ver con garantía de derechos, con negociación, con diálogo, etcétera. Entonces, en ese sentido, siento que en mi labor cotidiana y en mi vocación también agradezco y honro ese legado. Yo sé que mi papá fue un hombre de familia, pero un hombre atípico porque su familia no era la sanguínea, su familia eran todos los que compartían sus valores y por eso muchas veces fue incomprendido. Pero todas las veces que le llegaron mensajes de algunos de ustedes, se veía brillar detrás de su mirada todavía una chispa de ilusión de que quedaba gente que compartía su misión. Así que por eso les doy las gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias. Ay, gracias. Cassandra, Aquí estoy. dale. Sí, bueno, gracias por este encuentro. Me uno a las palabras de mis hermanas menores. Ellas siempre pretenden ser las mayores y yo siempre tengo que recordarles que son las menores. Así que me uno a las palabras y al agradecimiento. Y, y nosotras, bueno, falta Sergio seguramente porque está trabajando. Aquí están mis tíos, mi tío Nicolás, mi titi Pilar. Está mi mamá también por ahí, está de incógnito, pero está también por ahí. Yo sé que muchos de ustedes la recuerdan con mucho cariño. Sus hijos compartimos principalmente el honor de ser, yo dije que no iba a llorar, pero bueno, de tenerlo como papá. Y, y siempre destacamos, yo recuerdo bueno, tantas cosas, pero sobre todo su humor, ¿verdad? Yo me acuerdo, cosas que ahora que me acordé, que yo dije, papi, yo nunca voy a contar esto, pero dije que ahora decidí que sí. En un momento que ONRP necesitaba dinero, ¿verdad? Bueno, eso era muy común, porque habían pocos donantes para esa causa poco sexy, ¿no? Que era el prejuicio antihaitiano. Y me acuerdo una vez que papi y yo estábamos bebiéndonos una presidente y papi decía, ¿qué será? ¿Cómo será que haremos, no? Para que estos europeos se sientan atraídos a esto. Entonces, le dije, papi, si hacemos unos paquetes para turistas de la izquierda de Estados Unidos. Y papi decía, bien, a las 9 redada, a las 10 desalojo, a las 11 linchamiento. Lo podemos llevar a una experiencia de campo, de primera mano, ¿no? Y yo siempre decía, esto poca gente lo entendería en otro contexto, y es que papi era así, o sea, era un tipo que en medio del dolor y, y de, sí, del dolor, porque es que siempre tenía algo, un comentario, ¿no? El humor, el sarcasmo, y así también fue que yo aprendí que el sarcasmo nos salva, ¿no? También quiero destacar su desprendimiento, que eso es algo que todos conocemos. Me acuerdo así rapidísimo, ¿no? Él siempre perdía las gafas, mis abuelos le compraban gafas, y las perdía o las regalaba. Entonces un día las dejó en la guantera de la guagua y él no cerraba la guagua. Yo le decía, papi, pero no dejes eso ahí, que cualquiera viene y te las tumba. Y un día efectivamente alguien se la tumbó y le dije, te lo dije.
Y me dijo, eso seguro fue un muchachito que le dio curiosidad, ¿no? Sí. Otro día, la ropa en el tendedero se la robaron. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que un hombre que tiene 3 pantalones y 2 camisas y un par de chancletas y se le roben la ropa? Y él decía, eso seguro es que lo necesitaban más que yo. Así que genio y figura hasta la sepultura, literalmente. Y debo decirles que los otros días estuve repasando varios correos que me había enviado en los últimos años, mientras podía escribir, ¿no? Y hablaba mucho de ustedes y los nombraba y preguntaba mucho, ¿qué será de, no? ¿Qué habría sido si? Así que quiero que sepan que hasta lo último lo llevó con él. Vamos a ver si Nicolás quiere Sí. decir algo. En lo que ella encuentra el mute y cómo quitarlo. Sí. Una cosa, una cualidad de Catucho que ustedes no han mencionado, él era una persona bien discreta. Nosotros en Puerto Rico no sabíamos qué él hacía en Nueva York. Nunca comentaba de sus trabajos, de las cosas buenas o las cosas malas. Él llamaba 2 días antes, voy para Puerto Rico, y se aparecía. Y no nos decía cuándo se iba, sino que decía, pues mañana me voy. O sea, que siempre mantuvo una discreción completa de sus trabajos en Nueva York. Y en parte por eso es que yo no conozco a casi nadie de ustedes, excepto los amigos de él en Puerto Rico. Pero que él tuvo esa cualidad de mantener discreción completa en los trabajos que hacía. Gracias, Nicolás. Le quiero preguntar a Roamé Torres si usted quiere decir algo. Roamé Torres. Saludos a todos. Pues Catucho fue un gran amigo mío, especialmente durante nuestros años universitarios, ¿no? En Río Piedra, y posteriormente, ¿no? Lamento mucho que en los últimos 20, 25 años no nos pudiéramos comunicar tanto, ¿no? Desde que se fue para la República Dominicana, ¿no? Pero en la universidad lo conocí después, yo creo que ya estaba saliendo de la Juventud Católica, y estaba entrando en una posición más marxista y más independentista, ¿no? Fundamos Catucho, Daniel Martínez, José Miguel Pérez, fundamos la HUE en la universidad, ¿no? Que era pues la rama universitaria del PIB, ¿no? Y fundamos también el periodiquito que tenía la HUE, que se llamaba Liberación, ¿no? Luego, cuando posterior a las elecciones creo que fue del 69, 68 por ahí, pues se fue para Nueva York y ahí pues nos comunicamos mucho menos, ¿no? Yo estuve estudiando en Massachusetts y de vez en cuando lo visitaba allá en Nueva York y él pues me visitaba allá en Amherst, que era donde yo vivía, en Northampton y Amherst en Massachusetts, ¿no? Me vine a enterar del fallecimiento de él casi un mes después de que ocurriera, ¿no? Y me dio mucha, pero mucha pena. Pero más pena me dio que no pudiéramos habernos comunicado en estos últimos 20 años. La última vez que lo vi fue una vez que vino con Natasha y los hijos, creo que era a finales de los 90, por ahí, y compartimos en la casa de Manuel Fonteboa y Margarita Rodríguez, ¿no? Y después de eso, pues no lo vimos más. Y pues siempre, y me apena mucho, ¿no? Que eso haya ocurrido, ¿no? Que haya perdido esa comunicación con Catucho, gran ser humano, gran amigo, gran amigo. Gracias, gracias. Le quiero pedir si alguien más quiere decir algo sobre Américo, uno de los amistades que está aquí con nosotros.
Mira, muy emocionado por la iniciativa de ustedes y por el encuentro tan sentido de todos ustedes. Yo conocí a Catucho como muchos de ustedes en la universidad, en los grupos cristianos de justicia social. Y después cuando se fue para Nueva York y empezó a trabajar con el comité, casi el mismo año que fundan el comité, me invita y que fuera para allá a dar un curso un seminario de serigrafía, porque él sabía que yo estaba haciendo serigrafía con el taller de Antonio Martorell acá, y entonces pues me invitan que vaya a dar un seminario de serigrafía para la comunidad donde estaba situado el comité. Y creo que me pagan el pasaje y todo, o sea, y para quedarme con él allá en el apartamento. Y durante 2 semanas tener un intensivo para aprender a hacer carteles que después sirvieran para colocarlo en las comunidades y colocarlo defendiendo las áreas que estaban siendo intervenidas por los programas de abuso y de sacar las gentes que vivían allí. En ese momento tengo el cartel, uno de los carteles que hicimos en ese comité, entre los archivos míos. Y no sé si algún día quieren una exhibición de cosas relacionadas, lo puedo prestar o donar. Me acuerdo que también hicimos otro. Había un dueño de edificios que le estaba pegando fuego a los edificios para que las comunidades se fueran, y entonces él poder vender esos edificios a gran precio. Y me acuerdo que estábamos muy indignados en el comité, y me dice: Manuel, vamos a hacer algo para colocarlo frente a las puertas de los edificios del don, no recuerdo el nombre. Y entonces yo produje un cartel como tamaño papel carta, en el que aparece la cara, una caricatura del señor con un gorro de Ku Klux Klan. Y entonces el texto decía: fulano de tal, no me acuerdo el nombre, dice Ku Klux Klan member, y nos está sacando. Y entonces hicimos como 1000 en serigrafía y los pegamos en todos los edificios de él, ¿no? Creó un pequeño revuelo, porque el hombre al día siguiente pues dijo: yo no soy miembro de Ku Klux Klan, yo no jamás he sido, yo no simpatizo con ellos. Pero lo que está haciendo es lo que haría el Ku Klux Klan. Y ese acto pequeño de revolucionario, me acuerdo y lo aprecio mucho. Tengo los archivos míos, tengo algunas copias de esa época de eso. Después cuando Mari y yo nos mudamos a vivir a Nueva York y vivimos allá como un año, trabajamos con Catucho una convención o una asamblea de presos políticos puertorriqueños, demandando y pidiendo la liberación. En aquel momento estaban presos Lolita Lebrón y los nacionalistas tradicionales, y entonces vivíamos con René Torres también, y René llevó a los tíos de él que cogieron cárcel con el nacionalismo del 50 y se quedaron en el apartamento nuestro, y fue bien importante. Y
nada, y todo lo demás que recuerdo es lo mismo que ustedes han estado subrayando, ¿no? La conciencia de Catucho social, la forma de trabajo y de aprendizaje en el trabajo. Un gran amigo, un gran amigo, un gran amigo, un gran revolucionario. Nada, hasta ahí, hasta ahí. Gracias. Muchísimas Gracias. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Entonces vamos a ir, si no. Estoy por aquí, Pilar. Ay, Pilar, por fin, qué bien. Superé la tecnología, así que aquí estoy. Bueno, buenas noches. Yo soy Pilar, algunos me conocen como Pilarica, yo soy la hermana más pequeña de Catucho. Yo conocí a varios de ustedes, Roamé, Manuel, Mari, mientras estaba de novia de Manuel, que iban a mi casa, René, Chabuca, toda esta gente. Así que vivimos en parte de la vida de Catucho en su comienzo. Pero Catucho es Catucho y siempre va a ser para nosotros, Américo, como ustedes le dicen. Así que siempre lo vamos a acordar con mucho cariño. Gracias, Pilar. Edgardo, ¿quieres ahora leer el poema? Ok, al querido compañero Catucho, eximio maestro, podemos recordarlo con las hermosas y profundas palabras que el gran poeta español Antonio Machado expresara de su maestro, don Francisco Giner de los Ríos. Y dice así: como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo, van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. Murió. Todos sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos, hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed de lo que he sido entre vosotros, alma. Vivid la vida, sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Vamos a tomar un momentito en silencio. Ahora vamos a comenzar a proceder con una lista de nuestros compañeros, camaradas del comité que fallecieron. Noel Colón. Nancy Colón Miranda. Presente. Presente. Nelson Gómez Soto. Presente. José Chino Itie. Presente. Federico Lora. Presente. Julie Nickman. Presente. Manny Ortiz. Presente. Elise Rackmin. Presente. Ernesto Ramos. Presente. Frank Vergara. Presente. Iris Vergara. Presente. Muchísimas gracias por celebrar la vida de Américo Catucho Vadillo. Muchísimas gracias por todo. Américo Vadillo, presente. Presente. Américo Vadillo. Presente. Américo Vadillo. Presente. ¡Que viva Puerto Rico libre y socialista! ¡Que viva! Buenas noches y gracias a todo el mundo, ¿ah? Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo